Gracias. Bien. Entonces dice, había 2 preceptos en la antigua ley. Déjeme marco mi ¿cómo se llama? Pero me voy a poner nada más mi mi marcador. ¿Dónde está mi marcador? Okay. Acá. Dice, había 2 preceptos en la antigua ley respecto al nacimiento de los primogénitos. Uno era el que mandaba que la mujer estuviera retirada en casa durante 40 días. Recuerden que estaban bajo la tradición judía y no se consideraban puras. Después de los cuales tenía que purificarse al templo antes de ingresar o antes de regresar a su vida cotidiana, había que hacer una purificación. Y el otro era que los padres del primogénito lo llevasen al templo. Eso lo vimos, que lo presentaron a nuestro Señor. Entonces ellos, como familia, siguieron la tradición que correspondía a su época, a su cultura, a sus padres. ¿Me explicó? Y allí le ofrecieron a Dios. Ambos preceptos los cumplió la Santísima Virgen en este día. Esta es la parte que yo menciono. Vemos el misterio, sí, pero ella como persona tenía que cumplir los preceptos que marcaba su tradición y lo hizo. A lo mejor no vemos esos detalles muy especificados en la Sagrada Escritura, pero lo hizo, lo cumplió. No se dudaría al respecto porque no podría contradecir a alguien que va a ser un modelo para nosotros. Dios no nos daría a alguien que contradiga los propios principios o las tradiciones, o, ¿me explico? O contra su virtud religiosa, o no puede, como Dios. Dios no se contradice a sí mismo jamás, jamás. Dios, que es un Dios de vida, se los voy a poner de ejemplo tan simple. Si Dios es un Dios de vida, no puede justificar, por ejemplo, el aborto, porque el aborto es muerte. Entonces, cuando en la sociedad, en la confusión del mundo, del enemigo, ponga a tu mente cosas, esto te puede servir como un criterio de discernimiento. Si aquel acto en tu pensamiento ves que contradice los principios evangélicos, de antemano ya no es correcto. Ves que contradice los principios de Dios, que Dios es bueno, que Dios es bello, que es toda bondad, que entonces no es correcto. Así de simple. Así de simple. Ya no amerita discusión alguna. No amerita discusión. Es que tengo 2 amigas que no se llevan y como Dios dice en la palabra que hay que decir la verdad, se dijeron la verdad y se pelearon así como a muerte, pero está bien porque entonces yo pienso, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, sí es verdad, pero esa verdad tiene que llevar a construir. Si esa verdad lleva a destrucción, estoy contradiciendo el principio de Dios. ¿Sabes qué? Ese acto no fue correcto. Simple. Es cierto que María no estaba obligada a la ley de la purificación porque siempre fue virgen y pura. Esto lo hace todavía más especial. Ella era ya pura, ella siempre fue virgen
pero cumplió. Pudo haber tenido la excusa, sentirse elegida, sentirse la madre de Dios, pero no fue así. Aquí está la respuesta. No obstante, por humildad y obediencia. Ojo con esto. Esta es la respuesta. La humildad de la Virgen no superó, fíjate muy bien lo que voy a decir. La humildad de la Virgen no superó su elección. ¿Está claro? Ser la elegida de Dios no la hizo más grande, al contrario, la hizo más humilde. Yo soy la esclava del Señor y obediente. Hágase en mí según tu palabra. Si ella le hubiera dicho al ángel, hágase en mí según tu palabra, y no hubiera seguido la tradición, y yo creo que lo hizo por el principio del matrimonio, tuviera o no relaciones con José, nuestro padre, está una verdad, un principio contradiciéndose. El que es obediente lo es siempre, en todo lugar, ante cualquier gente. Yo obedezco al padre, no obedezco al líder. Esa es una contradicción, porque no es la persona, es la virtud. Es que el padre sabe más que el líder, pero estás haciendo un juicio. Entonces no es una obediencia de humildad. Eso puede correr riesgo que en tu interior haya soberbia. ¿Por qué? Porque te atreves a juzgar quién sabe más que otro y quién tú mereces para ser tu líder. ¿Está claro? Entonces, la humildad y la obediencia son dos virtudes per se siguen y se obedecen, no se contradicen, porque es por la virtud, no es la persona, no es la circunstancia, no es el hecho, no es nada, es la virtud per se. Si ustedes recuerdan otro pasaje donde la Virgen nos mostró, bueno, toda ella siempre mostró su humildad y su obediencia, es, por ejemplo, cuando acudieron recuerdan, donde que fueron a la Pascua y se perdió nuestro Señor, ¿no? O sea, ellos iban. Cuando el ángel les avisa que tienen que salir a Egipto, ¿no? Ellos iban. Dice, quiso ir como las demás madres a purificarse. O sea, ella se supo madre, hablaba yo del matrimonio, y simplemente cumplió. Dice, obedeció también el segundo precepto de presentar y ofrecer el hijo al padre. Pues lo vemos cuando la presentación del niño en el templo, ¿no? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, y cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué no dijo la Virgen? Sí, esta es la ley antigua, pero yo traigo al nuevo a la nueva ley. En mis brazos está la nueva ley. No le tocaba a ella juzgar, decir, indicar eso. En el Evangelio de San Lucas, como en las Sagradas Escrituras, vemos a María como un punto central antes del nacimiento de Jesús. La vemos en la Anunciación, en la Visitación, la vemos actuar como madre. Pero si ustedes observan, después de que los evangelios nos dicen, y Jesús siguió creciendo, hay esa parte, esa sombra, que algunos libros de cristología la nombran como los años ocultos
de nuestro Señor, no ocultos porque sea algo malo, porque se esté escondiendo, es esa parte, casi 30 años, que no supimos más de ellos. Cuando cumplió, después la vimos saltar cuando nuestro Señor se pierde. Hasta ahí ya llegamos a los 12 años, pero de los 12 a los 33 años no hay más referencias de nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Probablemente porque no era destacable para nuestra enseñanza. No hubo hechos relevantes. Quiere decir que aún siendo el Hijo de Dios, se cumplieron las líneas anteriores. Él siguió creciendo como un hijo de familia en edad, en madurez, en estatura. Por tanto, durante casi 30 años, 28 años, 22 años, él simplemente era un hijo más que aprendió de sus padres, hasta que a los 33 años entra a su ministerio. En el momento en que nuestro Señor entra a ministerio, las Sagradas Escrituras, si ustedes observan, hace un giro. Ya no es nuestra madre, ya es nuestro Señor. Aparece la madre como nada más haciéndose presente en ciertos momentos, la que va caminando con él. Jesús, allá afuera está tu madre, te busca tu madre, ¿no? Ya nada más como que se hace presente silenciosamente. A lo mejor en las escrituras se refiere para no olvidarnos que ella está ahí. No salió Jesús, dejó su pueblo, dejó su casa, dejó a su madre, pero la madre le siguió de alguna manera. Y entonces tiene ese rol destacable en la crucifixión. Quiere decir que la madre estuvo presente hasta el final. El rol de nuestra madre nunca se confunde. Primero, la que da luz, donde inicia la historia de nuestro Señor, obviamente es en la madre, pero una vez que nuestro Señor ya toma su rol, la madre toma el rol y es después de Jesús. Jamás será antes. Por eso es silenciosa, por eso está a un lado, y el padre todavía es después de la madre. Vemos actuar a San José en el rol que le corresponde de su paternidad, en la protección cuando vemos la familia de Nazaret que busca la posada, la familia de Nazaret, en la Anunciación de San José que toma a María como su esposa, que busca la posada en la Encarnación, que lo lleva a Egipto. Ahí vemos al rol del papá. Está presente, es una familia, está cumpliendo su misión, pero después no está. La que aparece de repente es mamá, porque todo se centra en quien se debe centrar, el Dios hecho carne. Entonces, esa es, dijéramos, la jerarquía eterna, celestial. Después de San José vendrían los santos, los ángeles, etc. Pero la Virgen le ofreció de modo distinto como lo hacían las demás madres. Las otras lo ofrecían, pero sabiendo que se trataba de una ceremonia legal y que al rescatarlos volvían a ser suyos, sin temor a tener que ofrecerlos a la muerte. Pero María, en cambio, ofreció a su hijo a la muerte realmente con la certeza que el sacrificio de la vida de Jesús, que entonces ofrecía, debía un día realizarse en el altar de la cruz. ¿Qué diferencia? Mientras todos pensarían de que ella lo ofreció diferente porque se trataba del Dios, de aquel que iba a reinar, ¿verdad? Se trataba del rey. Ella era diferente porque se trataba de la cruz. Era diferente porque no sería de ella, sería de un pueblo. Su hijo era para un pueblo. Ella
tenían la certeza de la entrega. Una espada atravesará tu corazón. A ella no le fue anunciada más vida, le fue anunciada la muerte. Por eso, al ofrecer María la vida de su hijo, por el amor que le tenía, se sacrifica ella misma del todo a Dios. Dejando de lado otras consideraciones que pudiéramos hacer sobre estos misterios, sobre tantos misterios de esta festividad, vamos a considerar solamente lo inmenso del sacrificio de María, por el que se ofreció a sí misma a Dios al ofrecerle en este día la vida de su Hijo. Este será el único tema de nuestro discurso, el ofrecimiento de la Madre a través del Hijo, porque entrega todo lo que ella tiene, o quizás lo que considera que es más grande, porque entrega su corazón, entrega su alma, se está entregando. A través de su hija, ella se entrega a Dios y se entrega al pueblo. El Eterno Padre había decretado salvar al hombre perdido por la culpa y librarlo de la muerte eterna, pero queriendo al mismo tiempo que su divina justicia no quedara sin la digna y debida satisfacción, por eso no perdonó la vida de su mismo Hijo, ya hecho ya hombre para redimir a los hombres. Quiso que pagara por todo rigor la pena que los hombres merecían. Él no perdonó a su propio Hijo, dice el apóstol, sino que lo entregó por nosotros. Aquí la historia es diferente. Cualquier delincuente, cualquier que va a pasar por la justicia, al menos del hombre, es llevado ante los tribunales, ¿sí? Pero aquí Dios lleva a su propio Hijo a los tribunales. Por eso lo mandó a la tierra para hacerse hombre y lo destinó a una madre que fuera la Virgen. Pero como no quiso que su verbo divino se hiciera hombre de ella, sin que ella primero lo aceptase por expreso conocimiento, así no quiso que Jesús sacrificase su vida para la salvación de los hombres sin que concurriese también el consentimiento. Por eso es que en algunas ocasiones ustedes notarán el destacable del ofrecimiento del mismo nuestro Señor, ¿no? Y nos dicen, Él quiso entregarse. Él pudo haber dicho, Padre, si pudieras quitar de mí este cáliz, mira, no puedo, y quedarse en el Getsemaní llorando, quizás como San Pedro cuando lloró haberle negado, pero aceptó ir a la cruz, o en medio del camino, en una de las caídas, quedarse y no levantarse más, ya no puedo, me rindo, esto me excede, pero llegó hasta el final. Pero esto del consentimiento de María, como el consentimiento de San José, Gloria, ¿dónde ves el consentimiento de San José? En la obediencia. No está expresa en una palabra, he aquí la esclava del Señor, pero vemos a San José dar el paso. Pero este es el principio de la libertad que Dios nos da a nosotros. Tenemos ese consentimiento. Dios, siendo Dios, nos puede traer hasta Él a fuerza. Simplemente eres mi hijo, no me haces caso, te doy una nalgada y vienes aquí a casa de tu padre, se acabó. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos hasta que llega el momento que no los podemos traer. Pero no es lo que hace Dios con nosotros. Me duele lo que te pasa, eres mi hijo, estoy sufriendo, no quiero que te vayas al abismo, te estoy perdiendo, pero dime que sí, ven tú, quiérelo tú. De ahí la historia del hijo pródigo, hasta que el hijo pródigo cae en cuenta de su error, regresa y el padre le da la bienvenida. El principio de consentimiento en la libertad que Dios te da para que seas tú el que regreses a Él. Y ese principio debemos de considerarlo siempre. Dios espera tu consentimiento para que lo aceptes, para que vayas a la misión, para que le sirvas, para que aceptes la invitación. Dios espera tu consentimiento siempre.
De manera particular, yo les he compartido que a mí los ministerios o los servicios o las misiones, eh, las rutas, me las marcaba Dios de sorpresa, ¿no? De sorpresa. Y en la sorpresa yo de pronto ya estaba haciendo aquello y que una vez le dije al Señor, bueno, ¿por qué así? Yo notaba que esa era una característica, así que la usé de discernimiento, ¿no? Cada vez que tenía alguna actividad nueva y discernía si la aceptaba o no, o si seguía o no. Y cuando le pregunté al Señor, me contestó que me hubieras respondido si te hubiese preguntado. Y caí en la cuenta que me hubiera negado. Sin embargo, quizás un poco al estilo de San José, yo me caía en sorpresa, pero no me negaba. Terminaba haciendo aquello. ¿Me explico? Aún así, podía haber dicho que no. Dios espera siempre tu sí, tu consentimiento. Cuando nosotros tenemos estos principios, debemos de mantenerlos como principios de nuestro actuar cristiano, de nuestra misericordia, de nuestro amor por Dios, como principio evangélico. Yo he de ser humilde siempre, en todo lugar, no nada más cuando me vean o con quienes me convenga. Yo he de obedecer a todos, es el principio y la virtud de obediencia. Dios espera mi consentimiento. Cuando me hacen una invitación, espera escuchar mi sí. Cuando nos hacen una invitación en la parroquia, aquí mismo dentro del ministerio, nos quedamos callados, ni sí ni no. Somos esos tibios que a Dios le repugna, y lo digo fuerte, porque el tibio, como el mediocre, no avanza, al contrario, puede hasta ser piedra de tropiezo. Hay que decir sí, hay que decir no. Muchos de nosotros tenemos el no en la punta de la lengua, pero no queremos que lo oigan. Yo a veces digo, no es necesario que lo digas, es el actuar el que habla por sí mismo. Tenemos sí, defínelo, clarifícalo a ti mismo, a nosotros mismos nos hace falta escuchar mi determinación. Yo dije que sí. La determinación también nos compromete, nos hace responsables. Necesitaba el consentimiento de María para que el sacrificio de la vida del Hijo se sacrificara también en el corazón de la Madre. Enseña Santo Tomás que el hecho de ser madre da un derecho especial sobre el Hijo, por lo que siendo Jesús esencialmente inocente y que no merecía ningún suplicio por culpa suya, parecía conveniente que no fuera condenado a la muerte como víctima de los pecados del mundo sin el consentimiento de su madre, por el que espontáneamente ofreciese a Jesús al sacrificio. Mucho ojo con esto. Parecía conveniente que no llegara a la muerte sin el sí de María. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho no? La verdad no lo sé. Nunca había yo pensado qué hubiera hecho nuestro Señor Jesús si el Padre le pide una cosa y la Madre terrenal, no el Padre eterno, no el Padre terrenal, le pide otra cosa. Es simple. Es simple, piénselo bien, la respuesta es simple. Piensen bien en esa pregunta, porque yo creo que nunca nos la hubiéramos hecho. ¿Qué opinan? Póngame panoramas, perspectivas, escenas.
¿Me puede repetir lo que dijo ahorita? Porque se me pasó. Si hubiéramos pensado que hubiera hecho nuestro Señor si su Padre terrenal, eterno le pide una cosa y su Madre terrenal le pide otra. Hubiera tenido que obedecer a su Padre Dios, pero entonces sería desobediente con su mamá. Exacto. Entonces, a ver. Se hubiera caído en conflicto. Así de simple, Contradicción. claro, así de simple como Elenita lo está contestando, ya tenemos una respuesta. Tendríamos que meditarlo un poco más, pero así de simple es. Así de simple es. Bueno, si hubiera obedecido al Padre Eterno, hubiera desobedecido a su madre. Aquí hay algo que choca. La respuesta así es de simple. Bueno, esto es así. Cuando es pedido a nuestro Señor, obedece al Padre. El diálogo lo tiene entre Él y su Padre y da su consentimiento. En ningún momento en las Escrituras se ve que nuestro Señor le dice, Padre, espérame tantito, déjame preguntarle a mamá, porque me diste una madre. De hecho, más adelante, recuerden aquel que se acerca a nuestro Señor y dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor dice, el que mira para atrás, ¿sí? No sirve para el reino, ¿no? Señor, déjame ir a enterrar primero a mi padre. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él no cayó en contradicción, que hubiera dicho eso y aquí le hubiera dicho al Padre Eterno, Señor, espérame, deja que primero entierre a mi madre. Déjame primero preguntarle a María. Le vemos en una obediencia filial y leal en las bodas de Caná a su madre. Mujer, aún no es mi hora, pero obedece. María sabe que le va a obedecer. No hay un juego de palabras, no hay discusión, no hay diálogo a la voluntad de Nuestra Señora, al deseo más bien, no es voluntad, es deseo de nuestra Madre. Pero es simple, es que María dio su consentimiento desde el principio, porque acabamos de decir que nuestra Madre ya sabía a dónde iba a llegar el Hijo, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Una espada atravesará. María ofrecía a su hijo a la muerte y estaba dando el consentimiento. El hijo de 12 años se quedó en el templo. Dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Miren esta escena entre la voluntad del padre y la respuesta del niño. Pero, pues, espera, o sea, ¿no sabías que tenía que estar aquí en la casa de mi padre a los 12 años? Esto le recuerda a la madre quién es. Está para hacer la voluntad del Padre. Quizás vemos ahí el ejemplo de la pregunta que hacíamos en el Getsemaní. Jesús se separó de María un momento siendo un niño del Hijo para seguir los pasos del Padre. En ese fue un momento en donde vemos a María actuar como madre. Oye, espera, ¿por qué me hiciste esto? A lo mejor olvidándose de esa espada que iba a atravesar el corazón o ese ofrecimiento a la muerte. En ese momento su angustia la hizo verse en su papel de madre. Me tenías mortificada, me espantaste, te estábamos buscando. Oye, mamá, recuerda quién soy. Yo vine aquí a hacer la voluntad del Padre. Vean esta escena y vean otra escena que tiene analogía. Jesús, allá afuera está tu madre, tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esto es lo destacable.
Y cualquiera diría, ¿por qué está rechazando a la madre? No, es que observen que la primera que hace la voluntad de Dios desde la anunciación fue María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, según como tú lo has dicho. ¿Se dieron cuenta? Así de fácil. Entonces, cuando tenemos las Sagradas Escrituras en este panorama, estamos viendo que un pasaje y el otro no hay jamás, nunca, en ninguna parte del Nuevo Testamento, el Antiguo es diferente, no porque lo haya, sino porque es una historia diferente, pero en el Nuevo Testamento jamás encontrarán un pasaje que se contradiga, porque Dios no se contradice. ¿Se dieron cuenta? Detalles, ¿verdad? Sí. Bien, ¿quién nos ayuda a leer el punto 2? María se ofrece a sí misma. Está en pantalla. Yo, Gloria. Sí, adelante. Aunque María desde que fue hecha madre, es de ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro, ahí. Madre de Jesús, consistió en su sacrificio. Sin embargo, quiso el Señor que en este día hiciera en el templo el solemne sacrificio de sí misma al ofrecerle solemnemente su Hijo y su vida preciosa. En sacrificio a la divina justicia. Por eso San Epifanio dijo que la Virgen fue como un sacerdote. Entremos a considerar cuánto dolor le costó semejante sacrificio y cuán heroica la virtud que hubo de ejercitar al tener que aceptar la sentencia de muerte de su amado Jesús. María se dirige a Jerusalén para ofrecer a su hijo. Camina presurosa, llevando en brazos a su amada víctima. Entra en el templo y ahí, llena de modestia, humildad y devoción, presenta al Altísimo a su divino Hijo. Y he aquí que al mismo tiempo el anciano Simeón, que había recibido de Dios la promesa de que no moriría sin ver al Mesías esperado, toma de manos de la Virgen al divino infante, iluminado por el Espíritu Santo, le anuncia cuánto le había de costar el sacrificio que estaba ofreciendo de su divino Hijo, con el cual juntamente sería sacrificada su bendita alma. Santo Tomás de Villanueva contempla al santo anciano turbado y silencioso al tener que anunciar tan dolorosa nueva a esta pobre madre. El santo finge como si María le preguntase: ¿por qué te turbas en medio de tanta alegría? A lo que el anciano le responde: Virgen nobilísima, no quisiera anunciarte cosas tristes. No quisiera ser anuncio de nuevas tan amargas, pero ya que así lo quiere el Señor, y para mayores méritos tuyos,
Oye lo que te digo. Este niño que ahora te reporta, ya me perdí. Este niño que ahora te reporta tanta gloria con razón, un día te preocupará el dolor más acerbo que jamás ha probado ninguna criatura. Esto sucederá cuando lo veas perseguido por toda clase de gentes y hecho al escarnio y a la burla de la plebe hasta hacerlo morir, ejecutado ante tus ojos. Muy feliz eres ahora por causa de este niño, pero mira que está puesto como bandera discutida. Has de saber que después de la muerte de tu hijo, habrá muchos que por amor de este hijo tuyo serán atormentados y matados, pero si su martirio será en el cuerpo, tu martirio, Divina Madre, será en el corazón. Wow. Wow. Okay. Continúo. Sí, por favor. María se inmola junto a su hijo. Sí, en el corazón, porque no otra cosa sino la compasión por las penas de este hijo tan amado debían atravesar el corazón de la madre, como así se lo predijo Simeón, y una espada de dolor atravesará tu alma. Lucas 2:35. La Virgen, como dice San Jerónimo, ya sabía por las sagradas escrituras los sufrimientos y penas que el divino Salvador había de soportar durante la vida y en su sagrada pasión y muerte. Bien conocía lo que habían dicho los profetas, que había de ser traicionado por un amigo, hasta mi íntimo amigo, en el que yo confiaba, el que mi pan comía. Levanta contra mí su calcañar, Salmo 40:10, que había de ser abandonado por sus discípulos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Zacarías 13:7. Conocía los desprecios, salivazos, bofetadas y burlas que había de sufrir de la chusma. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me mesaban mi barba. Isaías 56. No ignoraba que había de acabar siendo la burla de los hombres, rechazado por la plebe más vil, siendo saciado de injurias y villanías. Soy un gusano, que no un hombre vergüenza del vulgo y asco de la plebe. Salmo 21:7. ¿Qué sería? Espérame tantito ahí. Miren qué expresiones tan más fuertes. Sí. Soy un gusano. Y si ustedes recuerdan en Isaías,
donde nos habla del siervo sufriente, creo que es en la segunda parte, o tercera, perdón, no me acuerdo, nos habla de que no era un rostro, era desfigurado, ¿no? Me hice la burla de los demás, me desfiguré, recibí los desprecios, las injurias, soy un gusano. Y San Pablo también creo que menciona algo. Wow. Gracias. Chayito, sigue, perdón. Que sería saciado de oprobios. Lamentaciones 3:30. Bien tenía presente que al final de su vida, su carne sagrada debía ser lacerada y rota por los azotes. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Isaías 53:5. Hasta el punto de quedar su cuerpo deformado como el de un leproso, todo lleno de llagas que dejaban los huesos al descubierto. No tenía apariencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Isaías 53:2. Ahí está lo que les estoy comentando. Quedar como el leproso, uno de aquellos que él mismo sanó, se hizo como él. Observen las palabras, hijos. Observen las expresiones. Deténganse en las líneas de nuestra Sagrada Escritura. Así como ahorita que sin querer hicimos varias analogías. Ahorita a estas alturas de 2, 3 años de estar reuniéndonos semanalmente, deberíamos de estar, bueno, seguramente algunos de ustedes ya están en eso, profundizando, contemplando, saboreando esas escrituras, porque cada formación nos va llevando a ella, ¿no? A ver, espérame, me dice que era un gusano. Yo pienso que San Pablo dijo, a ver, ¿dónde? Bueno, vamos a hacer a un lado a San Pablo. Me dice el gran profeta Isaías que estaba desfigurado, como un cordero llevado a matadero. Ahí me está hablando de la humildad y de la obediencia que arriba vimos en María. ¿No? Y hablábamos ahorita de la obediencia como virtud que jamás se contradice. Oh, caray, en esa obediencia, imagínense ese corderito llevado. Miren, yo nada más tengo la imagen porque tuve la experiencia de tener el cordero en mis brazos y fue impresionante para mí este corderito con cabecita abajo. Imaginarme lo que va caminando al matadero me parte el alma. En tal inocencia, en tal pureza, en tal ternura, me parte el alma. Si no puedo verlo en esa plenitud, en esa profundidad, en un hombre, como sería en el cuerpo de Jesús, pues imagínatelo en el Cordero: inocencia, pureza, ternura, pequeñez, fragilidad. Y ahí lo van los hombres llevándolo al matadero y él confiando en su pastor. Con ese sadismo fue tratado nuestro Señor, como ese leproso al que Él curó. Él curó a otro cuando ese otro, específicamente el leproso, se convertiría en el espejo de cómo Él mismo iba a ser. Ahora, observen esto. Recuerden que el leproso es contagioso, la crucifixión no, por supuesto, ¿verdad que no? El leproso es rezagado de la sociedad por el contagio. Bueno, en la crucifixión no hay tal contagio, pero recuerden un detalle. Él fue crucificado en un monte a las afueras de la ciudad porque fue tratado como un delincuente, rezagado de la comunidad.
¿Se dan cuenta de esos detalles? ¡Wow! Y estamos en Cuaresma. Ajá, eso estaba pensando, Gloria, perdón. No, di, por favor, Chay. O sea, estaba yo pensando, o sea, que estamos en el tiempo y cómo hoy estamos escuchando esto. Miren, ayer tuve un día muy malo. Por la tarde tuve una recaída muy fuerte. Después de que salí del hospital, yo he estado bastante bien hasta ayer por la tarde. Y estaba yo aquí en mi cuarto en cama y estaba yo pensando justamente en esta escena, ¿no? En esta escena del Señor, en esta escena del abandono de Jesús. Jesús se sintió abandonado por el Padre. Jesús fue traspasado, Jesús fue dolido, Jesús fue caído, Jesús fue esto, Jesús fue el otro, Jesús fue... Y em, te das cuenta cómo en su carne está la tuya. Piensen en sus momentos de sufrimiento y de dolor. ¿Qué le pudo haber quedado a Jesús como rey, como hijo de Dios, como mensajero de un pueblo, más que un profeta, por supuesto, que lo hiciera diferente a ti? A su vez, por tal motivo, y esa fue la razón por la que Dios lo envió al mundo, encarnarse, que lo veas cercano a ti, como tú. En esos 30 años de vida oculta, dijimos, es que creció como nosotros, ¿no? Gloria. No nos fue mostrando desde su nacimiento. Por tanto, estos libros apócrifos que dicen que Jesús, que siendo niño, que hacía milagros, que si la palomita vino, que la palomita bajó, yo la verdad ni atención le pongo ni me preocupo. Lo que no está en la Sagrada Escritura, yo la verdad ni atención pongo. Pero a la vez pienso que si hubiera sido así y nos estuviera mostrando a un niño prodigioso todo el tiempo, entonces, ¿cómo podrían estarnos hablando, destacando la humildad de él y de la madre? ¿Me explico? ¿No? Aquí donde dice que él se sintió abandonado, pero también al mismo tiempo dice que el Señor le mandó un ángel, ¿verdad? Ujú. Para confortarlo. Sí, Entonces ahí ya lo supo que no, consuela un poco, pero no le mm, quita el cáliz. no le quite el cáliz porque él no quiso, ¿verdad? Que se haga Exacto. tu voluntad y no la mía. Ajá. Exacto. Muy bien, Elenita. Ahora, esta escena que marca Elenita, bueno, también es parecida a tu vida. ¿Por qué? En la vida, cuando ya le dices al Señor, algo pasa, sabes que creo que no voy a poder, la vida tenemos ciertos consuelos. Ayer yo me acordaba, un día antes había ido a confesión y salí feliz. O sea, recibí un consuelo que quizás me sirvió un poco a una recaída, ¿no? No sé, hablo de mí, pero no es que yo sea el punto central, es solo ejemplos. A veces no vemos los consuelos. Entonces la vida es esa aventura entre las recaídas y los consuelos de Dios. Y es el Señor acude a ti cuando siente que a lo mejor se van a vencer tus fuerzas. En la vida tienes buenos momentos, momentos de gozo que te alimentan la esperanza, te alimentan el bienestar, te alimentan tus deseos de lucha, te dan ánimos, te esfuerzan, te empujan, te esto, y das un paso. Y eso te va fortaleciendo para esos momentos malos. Así es como Dios va haciendo ese balance en ti.
Imagínate que tú naces y que todo va siendo malo, 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 malo. No, pues no llegaríamos ni a los 20 años, ¿verdad? Imagínate que tú naces y todo es bueno, 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 bueno. Te preguntarías, pues ahora me como el mundo, todo lo que quiero lo obtengo. O sea, ¿qué me quedaría en algún momento? ¿Verdad? Y así a veces nos sentimos simplemente con sentirnos sanos, Gloria. Exacto. Y hasta que ya te empiezas a caer feo y a enfermarte, entonces sí ya miras la realidad. Bueno, algunos ni así, ¿verdad? Exacto. Algunos nos cuesta más. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces siempre hay un balance en la vida. A eso yo le llamo esa justicia divina. No es la justicia que está en mis ojos, pero en la vida siempre hay un balance. Claro, algunos esperamos, no sé, más balance, más justicia, yo no lo sé, ¿verdad? No, 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 ni soy experta en ello, lo que sea, pero hay que darle oportunidad a la providencia. Bien, Chayito, seguimos. Puedo contar todos mis huesos. Salmo 21:18. No le era desconocido que habían de atravesarle las manos y los pies y ser colocado entre los malhechores y con los rebeldes, y con los rebeldes fue contado. Isaías 53:12. Y que finalmente había de morir en la cruz ejecutado para la salvación de todos los hombres. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él. Zacarías 12:10. Claro que María sabía todo lo que su hijo debía padecer, pero con profecía de, la profecía de Simeón le fueron revelados, como dijo el Señor a Santa Teresa, todas las circunstancias y detalles, tanto externos como internos, que habían, que habían de atormentar a su Jesús en la pasión. Y ella a todo dijo, y ella a todo dio su consentimiento. Y con una entereza que pasmó a los ángeles, aceptó la sentencia de muerte de su hijo, tan terrible y afrentosa, diciendo, Padre, Padre eterno, puesto que así lo queréis, que no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Uno mi voluntad a la vuestra, y yo sofrendo este hijo mío, estoy conforme en que se entregue su vida pro, pro daros, pro daros gloria y por la salvación del mundo. Y al mismo tiempo os sacrifico, os sacrifico mi corazón. Traspáselo el dolor, cuanto os plazca con tal que vos, mi Dios, sean glorificado y estéis contento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Padre eterno, puesto que así lo queréis, que no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Uno mi voluntad a la vuestra, y os ofrendo este hijo mío. Estoy conforme en que se entregue su vida por daros gloria y por la salvación del mundo. Y al mismo tiempo os sacrifico mi corazón. Traspáselo el dolor cuanto os plazca, con tal que vos, mi Dios, seas glorificado y estéis contento. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
¡Wow! Traspáselo el dolor cuanto os plazca. Una espada atravesará tu corazón. Observen estas líneas y las palabras de Jesús en Getsemaní. Padre, si quisieras retirar de mí este cáliz, y si no, que se haga tu voluntad. Mi confesor me decía justamente el jueves sobre el poder redentor. Me dijo, no olvide que esos dolores, esas angustias, eso también ayudan a la iglesia. Sí, porque ahí dice para la salvación del mundo. Del mundo, así es. Así es. Qué linda oración. Y Chayito tiene toda la razón. Miren qué hermosa la providencia, que en este tiempo, en este momento, hoy nos está permitiendo meditar esto. Estamos a punto, ¿verdad?, de celebrar la pasión y muerte de Jesús. Miren qué cosa tan hermosa, ¿no? Y también los viernes, ¿no? Que esta Leti nos hace favor de unirse a nosotros para meditar la pasión, ¿verdad? En la Vía Crucis, qué bonito está Claro. haciendo porque estamos profundizando un poquito más. Sí. A ver, Y, Gloria, yo tengo una pregunta. sí. Entonces, o sea, María cayó en cuenta después de que Simeón le dijo, o ella ya sabía. Bueno, cuando Simeón le dice, O sea, como que, particularmente porque si vamos a las Sagradas Escrituras, es el anuncio más fuerte de que sufrirá. ajá, No lo dice tanto el ángel, ¿te das cuenta? El ajá. ángel la llama a la invitación, a la misión. A ver, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. A ver, recuerden ustedes el diálogo, por favor, recuerden el diálogo. ¿Hay alguna línea que indique que va a sufrir? No me acuerdo. Creo que no. No, Creo que no, ¿verdad? no, que nomás le anuncia, ¿verdad?, que va a ser la madre. Sí. Ay, ¿dónde? ¿Por qué hace esta nota aquí? Me choca. Pues nomás le dice que para ¿cómo dice? Para salvación del mundo, algo así. Algo así, ¿verdad? Si alguien tiene el texto, vamos a revisarlo para no omitir. La respuesta está revisando el texto, pero que yo recuerde en el momento realmente donde habla del que sufrirá, es cuando le hablan de la espada. Y quizás nuestra madre no tenía toda la descripción de lo que iba a pasar, pero sabía que una espada iba a atravesarle. No, y aparte cada cosa que pasaba, dice que lo guardaba en su corazón. Yo pienso ella iba uniendo cosas, ¿verdad? Ella iba mirando cosa por cosa y estaba viendo cada vez más cosas. Exacto. Ahora, ¿en qué otra acción de nuestra madre vemos su consentimiento? En el silencio. Ujú, No vemos una ujú. María que corre a golpear a los soldados, déjenlo, déjenlo. Jamás vemos eso. O sea, Vemos cómo está mirando a su hijo. Impresionante la escena de la Impresionante. pasión, cuando ella se acerca, esa imagen a mí me impresiona sin palabras, cuando la escena donde ella va a querer limpiar la sangre de su hijo. Ujú. No, vamos, no. Sí, o que siempre está ahí cerca de la cruz con Juan, ¿verdad? Y mirando todo, todo. Ay, Dios, Sí. terrible. Y además, como dice Lenita, nos está permitiendo la oración los viernes, meditar, recordar a nuestro Señor, pero también debiéramos de recorrer
la cruz de María, el Calvario de la Virgen, que sin querer se dan cuenta, ahorita lo estamos haciendo. Ujú. Que ella siempre estaba al lado de su hijo, ¿verdad? Exacto. Yo me llamó mucho la atención ahorita, Gloria, en las palabras que también dice que en lo que leyó al final, que ella también dijo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto. Exacto. Obviamente, no esperamos cosa contraria de la madre. ¿Me explico? Ujú. Bien. Pero si antes de meditar más, como ahora, sí te llamaba la atención o te impresionaba la calma, ¿cómo se dice? El aplomo que tenía ella ante todo y ella no reaccionaba como pudiéramos ponerse en shock, ¿verdad? De mirar todo lo que pasaba con su hijo. Sí, O como dijo Gloria, balanceársele a los soldados, o todo eso que podríamos haber pensado que haría una mamá, ¿verdad? exacto. No, ella tenía conciencia de todo lo que tenía que pasar y aceptación. Bueno, simplemente imaginen ustedes que frente a ti están dejando ¿cómo se dice? La flagelación, ¿no? Están Ujú. destrozando la carne de tu hijo. Dice la descripción de Isaías, se le miraban los huesos, ¿no? Quedaba desfigurado. Lo que pasa es que acuérdense ustedes que en esos flagelos al final trae como unos ganchos, de tal manera que al aventar el golpe sobre la piel, arrancaba la piel cuando regresaban tiraban hacia atrás, se venía con piel, ¿no? Son como unos ganchos. Entonces, si tú te imaginas que tú estás viendo eso y tu corazón está ahí, tu corazón está siendo destrozado, cualquier mamá, yo creo que le da Ujú, un shock y muere de dolor ahí. ujú. ¿Me explico? Por eso se dice que María es la mujer que no sucumbió, o sea, no murió Ujú, antes que su hijo. ujú. Observen ese detalle. Ella no muere antes que su hijo. No. Bien. Ujú. Y Uf, Gloria, nomás encontré aquí donde es la anunciación. ¿qué Dice, dice? nada más dice que María quedó muy conmovida al oír las palabras, porque y se preguntaba qué significaría tal saludo, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia en favor de Dios. Mm, ujú. No, no especifica el dolor. No. Ok, good. Gracias, Chayito. Vamos a leer nada más hasta este pedacito para cerrar este párrafo. Aunque pudiéramos ver más, les voy a decir por qué lo voy a detener, porque creo que ahorita hemos saboreado esta lección, no nos hace falta más información. Prefiero que nos quedemos con estos pasajes, con estas palabras. Y es más, en esta semana podríamos volverla a leer, porque nos está sirviendo como para ofrecerle una hora, una mañanita a María, decir, María, en esta Semana Santa, ahorita, después de esta lección, quiero contemplar tu corazón traspasado. Bien, vamos a ofrecer estas últimas líneas. Por eso, María, Por eso María guardó silencio en la pasión cuando lo acusaban injustamente. No dijo nada a Pilato, que estaba muy dispuesto a librarlo, conociendo su inocencia, y solo apareció en público para asistir al sacrificio de la cruz sobre el Calvario.
ella lo acompañó al lugar del suplicio. Lo asistió desde que fue colgado en la cruz. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, hasta que, hasta que expiró. Todo por cumplir el ofrecimiento que había hecho a Dios en el templo. Así es. Eso lo encontramos en Juan 19:25. En el templo, María presentó al niño en el templo. Lo ofreció consciente que iba a la muerte. Una espada atravesará el corazón. Ese ofrecimiento se ve cumplido en la cruz. La promesa del templo se cumple en la cruz. Al pie de la cruz lo está ofreciendo a Dios y a los hombres, a ti y a mí. Voy a cerrar con la oración. Esta oración luego la busco en donde o en qué santa o en qué momento la dijo. La santa la refiere. Padre eterno, y te voy a pedir que la vamos a hacer del labio de María, pero como si tú fueras. Eres tú la que te vas a ofrecer, eres tú que vas a hacer una ofrenda. Qué difícil nos cuesta decir, acepto lo que quieres. Anoche que me senté yo tan mal, me ponía yo a pensar y decir, híjole, qué difícil es decir, acepto tu voluntad. Porque en realidad yo me estoy peleando con mi debilidad. No la estoy asumiendo. Padre eterno, puesto que así lo queréis, que no se haga mi voluntad, sino la vuestra. La parte más difícil es aceptar el cáliz. ¿Cuál es el cáliz en tu vida? Es el momento de dolor. Y no todos lo quieren compartir con él. Es en la cruz el momento de mayor soledad de nuestro Señor. Cuando sanaba, la multitud le seguía. Cuando se entrega, la multitud lo abandona. A veces nosotros también le abandonamos. Uno mi voluntad a la vuestra. Qué difícil es decirle al Señor, no me peleo con lo que me duele y me pasa. No te cuestiono. Si eso quieres, eso hay, así lo acepto. Os ofrendo este hijo mío. Te ofrendo lo mejor de mí. Te ofrendo quién soy y lo que tengo. Te ofrendo los que tú me has dado. Estoy conforme en que se entregue su vida, pero danos gloria y la salvación del mundo. Acepto todo para tu gloria. Acepto todo en la redención por el bien de tu iglesia. Cualquiera que sufre tanto pudiera decir, a mí no me importan los demás. Bueno, ¿cómo puede el corazón de una madre pensar en el pueblo cuando el pueblo que está frente a sus hijos, a sus ojos, es el que está crucificando a su hijo? El pueblo es cruel.
El pueblo es despiadado. Al mismo tiempo os sacrifico mi corazón. Me duele el verte sufrir. Me duele el cordero que va al matadero. Me duele pensar que solo en ti hay llagas, que has quedado desfigurado. En virtud de lo que veo en ti, en tu ofrenda, en tu dolor, os sacrifico mi corazón. Si pudiera ser un consuelo para ti. Si pudiera ser el consuelo para la madre. Qué difícil. Imagínate en este momento que ese dolor que tú estás rechazando, un familiar con cáncer, no lo sé, lo que sea, pudieras sentarte, imaginarte, ponerte en la perspectiva de los ojos de la Virgen que mira a su hijo bajo las garras de esos flagelos que laceran su piel, que quebrantan sus huesos, bueno, su cuerpo, porque sus huesos recuerden que no fueron quebrantados, y decir, yo te ofrezco mi dolor si pudiera ser el paño que enjuague tus lágrimas. Quisiera ser ese paño que limpie la sangre de tu hijo de esa tierra. Pero si para eso tengo que ser una miseria, tengo que ser nada, permítamelo, Señor, a través del dolor y la prueba. Qué bien me está haciendo reflexionar hoy esto a mí. Espero que a ti también. Y si he negado lo que en la vida me ha pasado, permíteme hoy, Señor, pedir perdón. Al mismo tiempo sacrifico mi corazón, traspáselo el dolor cuantos plazca, con tal que vos, mi Dios, seas glorificado, estéis contento. Me niego a ser lastimada, me niego a ser dolida, me niego a ser humillada, pero es mayor mi amor por ti, el verte desquebrajado y con un corazón torturado, que hoy perdón te pido de haberme negado, Señor, y me ofrezco para que el corazón mío sea traspasado cuanto os plazca, si eso consuelo te da. Traspáselo, Señor, cuanto os plazca. El corazón que mi pecho has puesto, Señor, creí que mío era, mas hoy lo entrego, porque al final tuyo es. Haz de él lo que quieras.
No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú sabes cuánto puedo y hasta dónde mis fuerzas están. Y si el dolor excede lo que mi capacidad puede, me basta tu gracia y tu fidelidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uf, que pasen bonito día, muchachos. Igualmente para Gracias, Gloria. todos. Gracias.